Radio Eternidad presenta Concierto Grande y Sara Jerez. Como siervo que brama por las aguas. Adoremos y exaltemos juntos la fidelidad de Dios. Por ti, Señor, mi alma. Viernes 2 de diciembre, 8 de la noche. Lugar: Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta: 900 pesos. Siendo en forma de Dios. Para información, www.eventos.radioeternidad.com. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por seguir en sintonía con Radio Eternidad y Perspectiva. Julián, es lamentable, sí, que muchos medios, siendo tan importantes los medios, porque son, en cierta manera, fungen como maestro. Sí. Porque enseñan muchas cosas o transmiten muchas cosas, y en el arte de la repetición, de darle a la gente los contenidos, sabemos que eso alimenta, la gente se alimenta. Y dependiendo de lo que tú te alimentes, así será tu salud, tanto intelectual, emocional y espiritual. Eso es así, mi hermano. Y es una pena que tantas cosas se estén dando en los medios, pero hay que entender algo. Igual que como este mundo está bajo el maligno, los medios, muchos se manejan de esa misma forma, dándole prioridad a contenidos totalmente nocivos para la sociedad. ¿Y porque eso vende, Julián? Lamentablemente. Eso vende, y siempre vamos a caer cuando analizamos temas de por qué hay muchas cosas que se promueven, se hacen, aunque tengan contenido que son perversos o que afectan a las personas. Siempre vamos a caer en ese texto de la palabra que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por ahí va el asunto. Ese es el gran problema. La gente no le importa a aquellos que tienen su enfoque en la búsqueda de dinero y en un mundo como el nuestro que promueve que el valor de las personas está en los bienes que posee. Eso impulsa a personas a buscar dinero sin tomar, a buscar dinero como sea, lo que quiero decir, sin importarle más nada. Y ese es el mundo que vivimos. Ahora, aunque siendo justo, no podemos cargarle todo el peso a los medios. Ellos tienen una responsabilidad. Así es. Por los contenidos que transmiten, pero eso refleja el tipo de sociedad también que está demandando contenidos. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que la sociedad consume es lo que los medios van a procurar darle. Entonces, los medios y lo que emiten los medios generalmente es un reflejo de qué es lo que la sociedad está haciendo, qué es lo que la sociedad está pidiendo, cuáles son los valores que quiere adoptar. Y los medios lo que hacen es que alimentan con esos contenidos a una sociedad que lo está pidiendo, porque déjame decirte que si una gran parte de la sociedad no consumiera música nociva, programas nocivos, ellos no lo pusieran, porque no les va a dar ganancias, no les va a dar rating. Y nadie se va a echar a morir simplemente por tener una idea de que yo tengo un medio y quiero esto, aunque nadie lo escuche. No, eso no funciona así. Los medios funcionan con asunto de sintonía. Con asunto de sintonía. Funciona. En los medios lo que no funciona se quita. Exacto. Porque los medios están llamados para captar sintonía y a través de la sintonía captar recursos. Así de simple es. Eso es. Y hay un texto que es muy claro. Bueno, la Biblia en sentido general nos muestra esta realidad de lo que voy a compartir ahora y brevemente. Y es Jeremías 13:23. Jeremías 13:23 dice algo que es muy puntual para nosotros entender por qué esas cosas pasan y pasarán. Dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podrán ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Preguntas retóricas. ¿Qué dice? Lo que está diciendo es que así como el ser humano no puede, así como una persona no puede quitarse el color de su piel, así como el leopardo no puede quitarse las manchas, porque la única manera que pudiera hacer eso es quitarle que hubiese la sido... piel, matarlo y quitarle la piel. Matarlo y quitarle la piel, o sea que él mismo no puede hacer eso. Así tampoco podemos pretender que la gente actúe bien estando habituado a hacer el mal. Estando mal con Dios. Exacto. Entonces, es una
utopía pensar que la gente va a demandar contenidos buenos. Y es una utopía pensar que los medios seculares van a cambiar sus contenidos. ¿Por qué? Porque están habituados a hacer el mal. Porque hay un problema de fondo que se llama pecado. Sí. Y eso no va a pasar. Solamente puede pasar cuando hay regeneración, cuando hay transformación. La única manera como una persona pudiera cambiar de piel o un leopardo pudiera quitarse sus manchas en sentido figurado, porque eso no se da en la naturaleza, es que fuera transformado en otra cosa, convertido en otra cosa. Asimismo, el ser humano. Para que el ser humano haga eso, tiene que ser convertido en otra cosa. Y eso solamente pasa cuando Cristo llega. Entonces, por eso es que nosotros, los medios, eso no le quita la irresponsabilidad, porque cada cual es culpable de su pecado. Pero nosotros como cristianos, lo que tenemos que hacer es la parte que nos toca. Eso es así. Mira, así. había una emisora, una otrora emisora muy clásica, 70, 80, y que sobrevivió a los 90, que tenía un programa que decía lo que el público pida. Ay, Dios mío. Entonces, los medios funcionan así, lo que el público pide. Lo que el público pida. Sabes, este fin de semana y un poquito más allá, no me acuerdo si fue a mitad de la semana pasada, en uno de los medios más masivos que hay ahora mismo, en la media, está en radio, pero también se pasa por el internet, por canal de YouTube, se le hizo una entrevista a un hombre. Y hay que decirlo como es, a un hombre, sí, claro, que se cree que es mujer. Un travesti, creo que. Un trans. Bueno, no sé si es transexual o travesti. Es las dos cosas, porque se viste tanto Exacto. como querer ser mujer, como también como funciona en su vida sexual y ideológica. Exacto. Y eso ha llamado mucho la atención. Eso ha sido visto. Muchos medios hicieron eco de eso. Y miles lo han visto. Unos lo ven como algo más de la farándula, del artitaje, de las cosas que están pasando, y otros lo ven como algo que no es tan bueno porque se le está dando publicidad a algo que no merece la pena que se le dé. Estamos hablando de la entrevista que un medio le realizó a un transexual. La entrevista es titulada, o sea, la manera como esta persona la están proyectando, porque es un asunto de que a esta persona están proyectándola de esa manera, transexual cristiana. Ahí se complica más, porque no solamente es que sea transexual, que ya delante del Señor eso está mal, pero también cristiana. ¿Y dónde en la vida, en la historia, usted va a mezclar esas dos cosas? La luz con las tinieblas o Abeliat con Dios. Exacto. Pero háblanos un poco de eso. Mira, todo eso no es nuevo. Eso forma parte de toda esta agenda anticristiana que se está promoviendo y que dentro de sus estrategias está quitarle peso al cristianismo, está diluir al cristianismo, está esa intención de querer quitar esos fundamentos que tiene la fe cristiana basado en lo que dice las Sagradas Escrituras. Y eso vemos como en Estados Unidos se dan esos casos donde personas que dicen ellos que sirven a Jesucristo, siendo transexuales, se ven en los medios, le hacen entrevistas y demás. Evidentemente, eso se veía venir en una nación como la nuestra, que copia mucho de la cultura de los Estados Unidos, por ejemplo. Y para mal, copia más cosas malas que buenas. Exacto, a nivel cultural. Sí. Entonces, empezando por ahí, de que eso es un plan. Porque, ¿por qué darle tribuna? ¿Por qué llevar a esta persona a medios masivos de comunicación? Vamos a pensar en eso. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué no llevan en esos mismos medios, que en ese que tú mencionaste, yo por lo menos no lo he visto, llevan a pastores, predicadores, personas que están enseñando la fe cristiana y que tienen, por la misericordia de Dios, una trayectoria pública? ¿Por qué no lo entrevistan? Siente que no le da rating eso a ellos. No le da rating por un lado, y por el otro lado es montarse en la ola de lo que lleva a esta sociedad postmoderna,
y montarse en la ola de esa degradación de la sociedad que se está dando y querer diluir todo lo que tiene que ver con la fe cristiana y sacar todo eso, porque como hemos hablado en otros programas de perspectiva, la fe cristiana es el enemigo principal de la cultura posmoderna. Entonces, ya dejando eso claro, ahora vamos a pasar a la parte bíblica del asunto. Ya dejamos claro de que evidentemente esto es un asunto, como tú dices, de rating, un tema de una agenda, un tema de querer persuadir sobre cosas que la Biblia no dice, agarrando el temita del famoso amor, que Dios nos ama a todos como somos y demás, pero no presentando que el amor de Dios está íntimamente relacionado con su justicia, con su santidad, que son atributos de Dios. Y de hecho, el amor de Dios para todos se manifestó para este mundo malo y corrompido y pecador, enviando a Jesucristo. Esa es la demostración más grande del amor de Dios a este mundo pecador. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios envió a su Hijo, amén, a Jesús, a Dios. Lo envió a un mundo. ¿Por qué amó al mundo? Porque lo mandó a un mundo malo, corrompido y pecador. Y ese Cristo, esa es la mayor demostración del amor que Dios ha manifestado a este mundo. Ahora bien, esa es la manifestación del amor de Dios. De que toda persona, como ha pasado, donde hay muchos que hoy día son extransexuales. Usted lo puede buscar. Muchos que hoy predican a Jesucristo. Muchos que hoy sirven y levantan la bandera en alto del evangelio porque su vida recibieron el perdón de Dios y hoy son siervos de Jesucristo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que este señor que se hace llamar Emperatriz necesita. Él no es ningún transexual cristiano. Él es un transexual que, como todo pecador, sea transexual, sea una persona adúltera, sea una persona acostumbrada al robo, sea cualquier pecado que el hombre tenga, porque el hombre sin Dios tiene un problema de fábrica, que es el pecado, y necesita redención. Este señor que se hace llamar Emperatriz, transexual cristiano, que dice que es transexual cristiana, necesita a Cristo. Déjame, antes de que tú sigas profundizando, hacerle justicia a algo que pude ver en la entrevista y algo más que vi después. Hay que decir que si el enemigo pensaba ganarlas todas, él perdió con esta proyección. Sí, ¿por qué? Sí. Porque para ser justos, de los integrantes que componen este programa tan visto, pude tener la satisfacción de ver que de 6, 4 objetaron. Objetaron y uno... Quizás no hubo el peso bíblico para objetar. Hubo alguien que sí lo hicieron. Hubo uno que tomó la palabra de Dios y usó la parte donde la mujer adúltera. Sí, cierto. Y él le dijo claramente, porque no es de que no, que cuando Dios quiere que tú y lo otro. Y le dijo, no. Dios perdona a todos. Pero cuando Dios te trae, te transforma. Y te dice, vete y no peques más. Tú no puedes seguir en el estilo de vida y pensar que eres cristiana, que eres un hombre cristiano, transexual cristiano. Y otro le dijo claramente, yo lo siento por ti, pero tú no perteneces a la comunidad cristiana. Sí, se lo digo. Tú quieres estar ahí, pero tú no perteneces porque tú no tienes el mismo pensamiento y valores cristianos que esas personas han declarado en su vida y cómo viven. O sea, tú te has metido ahí, pero tú no eres parte. Solamente 2 personas, y fueron la parte femenina, que estuvieron siempre tratando de justificar cosas injustificables. Agarrándose del tema del amor, del no juzgar y demás, que eso es un cliché. Sí, lamentablemente. Que lamentablemente es un instrumento para pervertir lo que la Biblia revela del amor de Dios. Es así. Y más adelante en esa semana, a través de otra de las redes sociales nuevas que está saliendo, que ya está muy en boga, que es TikTok, yo me sorprendí porque vi a alguien y yo estaba con mi esposa y vi eso. Y no, espérate,
antes de seguir viendo, yo necesito ir al perfil de esta persona a ver si eso es una gente que está haciendo una parodia o es verdad. Cuando me voy, veo que realmente el hombre es un homosexual. Pero, ¿tú sabes cuando las piedras hablan? Así es. Así habló. Dijo, ustedes saben, en parafraseando, ustedes saben que yo hablo claro, decía él. Yo hablo claro, y yo soy lo que soy, yo soy homosexual. Pero un dicho muy en boga en la corriente pentecostal que dice, pero eso es mentira del diablo. No es verdad que un homosexual es cristiano y va a seguir con su vida así. Hablando de este mismo caso. Quieren ensuciar el evangelio, el santo evangelio de Jesucristo. Yo soy lo que soy, sé que si no me arrepiento me voy a perder. Pero que nadie venga con ese jueguito de que usted que es cristiano homosexual, eso es mentira. No, y muchos. Mira. No, y la verdad es que hay muchas personas que son homosexuales que no están de acuerdo con ese relajo. O sea, ellos saben que ellos han decidido tener su estilo de vida de esa manera, pero ellos dicen, no, pero con la cosa de Dios no se juega. Ellos están claros. O sea, como también lo hace mucha gente que no es homosexual, que viven en otros estilos de vida, que dicen, no, yo hago esto, pero no, yo no soy cristiano, yo sé que está mal ante los ojos de Dios, pero yo hago esto. O sea, son sinceros. Y son más susceptibles de que la gracia los alcance. Eso es. Porque no se justifican. Ellos saben que son pecadores. Exacto. Entonces, mucha gente, es verdad que esa persona fue proyectada a miles de personas, pero mucha gente fueron edificadas. Claro. Porque se le confrontó de que eso son dos cosas muy diferentes y que no es cierto que una persona cristiana puede vivir ese estilo de vida. La misericordia de Dios, aunque él no solamente fue ese solo medio. Yo estuve mirando ayer que fue a otros medios. Porque él pertenece a un medio también. Sí, él pertenece a un medio que fue el que lo proyectó. Un medio que definitivamente es una sátira. Es un medio que está teniendo mucho, mucho, ni lo voy a mencionar para que usted ni siquiera lo busque. No es de gran edificación. Porque no vale la pena. Pero es un medio que es una sátira del cristianismo que se ha tomado el tema de la religión para buscar rating, buscar view y todo lo que eso trae también. Y se ha montado y tratan de que temas cristianos, pero es una sátira morbosa del cristianismo que fue donde proyectaron primariamente a esta persona. Esa es la realidad. Entonces, vámonos a la parte bíblica, que yo creo que eso, de todo lo que estamos hablando aquí, esta es la parte que es más importante para todo el que ve y escucha esto que estamos comentando y que le da sustento a los comentarios que hasta ahora hemos hecho. Por ejemplo, y debemos de orar por personas como él, porque son personas que están confundidas totalmente, porque, como decía Francis, estas son dos cosas que no se pueden mezclar, porque Dios es santo, Dios es justo, y Dios nunca el amor de Dios siempre va a estar vinculado a su justicia, a su santidad, y vemos cómo la misma palabra de Dios nos muestra sobre este pecado, cómo es que Dios lo ve a la luz de la Biblia, porque una de las cosas que decía este señor, este joven, es que, bueno, que él tiene el Espíritu Santo, que Dios le habla, que él sirve a Dios. Bueno, primero, si él se considera ser cristiano en esa condición como él está, ese Dios a quien él le sirve no es el Dios de la Biblia. Ese Jesús a quien él le sirve no es el Jesús de la Biblia, es un Dios creado por él. Es una imaginación. Exacto, es una imaginación, es una ilusión, es un Jesús creado por él a su manera y no sigue lo que evidentemente no sigue al Dios verdadero y no tiene ningún Espíritu Santo, porque el Espíritu, miren la palabra, Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios habita en aquellos que han sido regenerados por él, que han venido en humillación ante Dios, que han pedido perdón por sus pecados. Y la Biblia, por ejemplo, un texto que es bien importante ver aquí, que inspiró el Espíritu Santo, a quien él dice que tiene. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar,
ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran, aquí viene la esperanza para ti, y espero, no sé tu nombre, y por eso te digo, espero que puedas ver este video. Ve, Emperatriz, como te llama. Esta es la esperanza para ti, esto es lo que tú necesitas. Dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la verdad que necesita el pecador. Y en ese sentido, ¿por qué estas cosas no pueden mezclarse? Porque Dios creó el diseño de la identidad del ser humano. Mateo capítulo 19, del 4 al 6, Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dice, y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y aquí quiero resaltar dos cosas, Francia, antes de pasar a tu comentario. Simplemente decir, en este pasaje bíblico donde vemos a Jesús hablando, aparecen dos cosas. Número uno, el diseño de la identidad sexual del ser humano. Dios crea hombre y mujer. Eso es lo que Él creó y eso es lo que al día de hoy nace en los hospitales, en las clínicas. Hombre y mujer, eso es por diseño. Usted no es una mujer, es a ese joven y a cualquier transexual que vea este video, y con mucho respeto se lo decimos, porque el amor de Dios se manifiesta de esta manera y nosotros tenemos que manifestarlo de esta forma, y es tratando a las personas con respeto, con dignidad, pero ese amor también tiene que ir con la verdad de Dios, y la verdad es que las personas transexuales, homosexuales, al igual que aquellos que hacen otras cosas que no agradan a Dios, necesitan a Jesús, necesitan de Cristo, necesitan que el Señor llegue a sus corazones y Dios le va a dar una nueva vida si se arrepiente, y usted va a poder disfrutar realmente de lo otro que dice el pasaje aquí, que el texto habla del diseño del ser humano, hombre y mujer, pero también habla del diseño de la sexualidad. Dice, Dios nos creó desde el principio varón y hembra. Por eso dejará el hombre, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el diseño de la sexualidad. El diseño de la sexualidad del Dios que ha dado eso al ser humano, ha establecido que es en la relación de un hombre y una mujer, la sexualidad que Dios aprueba porque fue la que Él creó y diseñó, y la biología lo muestra, porque los genitales masculinos y femeninos fueron creados de forma tal que pueden interactuar entre sí. Los genitales de dos hombres no fueron creados para interactuar entre sí, ni las de dos mujeres para interactuar entre sí. Eso no es diseño de Dios. Entonces, Él necesita a Jesús. La sexualidad no es una percepción, no es una imaginación, no es un estado emocional. La sexualidad es un asunto biológico. Hay algo que me gusta mucho de esa lectura que tuviste, cuando se menciona la lista de todo ese glosario de acciones pecaminosas que hacen al ser humano pecaminoso de por sí, porque es el ser humano que practica el pecado. Exacto. Me llama la atención de que ahí Dios no está haciendo excepción de que es una cosa y que es la otra. Todos aquellos que por la gracia de Dios, oiga bien, por la gracia de Dios, hemos sido llamados al Evangelio, porque no lo merecíamos. No lo merecíamos. No éramos mejor que nadie. No, éramos tan pecadores y malos como cualquiera, y aún luchamos con un pecado remanente. Exacto. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Nosotros Santo. No éramos mejor que ese joven que se autollama Emperatriz. Exactamente. Estábamos en el mismo lugar que él está ahora mismo. Y aunque no practicáramos específicamente esa clase de pecado, Exacto. nos perdíamos de todas maneras. Igual que Igualito. como él, si no se arrepiente, se puede perder. Entonces, se va a perder si no se arrepiente. Sí. Ese es el consuelo del Evangelio. Que no importa qué pecado sea. Eso es. Que no importa tu estilo de vida, hay oportunidad.
Todavía la fuente está abierta, fluyendo misericordia desde el Calvario. Entonces, cuando nosotros tratamos estos temas, tenemos que guardar nuestro corazón de no caer en la falta de misericordia del fariseo. Eso es. Que condenaba, que se alegraba. No, nosotros tenemos que hablar con el amor y la misericordia que Cristo habló, pero también con esa verdad, porque la verdad sin amor pierde y se convierte en juicio sin misericordia. Entonces, eso es lo bonito. Porque tú que estás escuchando, ¿no?, que estás practicando este tipo de vida, déjame decirte que hay esperanza para ti, Julián, pero para el mentiroso también, para el que roba, para el que odia, para el que coge lo ajeno, o sea, para el que vive una vida sin misericordia. Para toda persona. Exacto, es para todos, absolutamente para todos. Porque nadie se va a salvar por sus propias obras. No, absolutamente. Entonces hay esperanza para todos, pero la verdad debe de ser dicha. Sí. Y dicha con amor. Jesús habló la verdad. Y dijo claro, como decimos en el argot popular, pan, pan y al vino, vino. Eso es. Las cosas como son. No hay cristianos homosexuales. Eso es un invento salido desde la caldera más profunda del infierno. Sí, sí, sí. La iglesia de Cristo no tiene que ver con la oscuridad. No tiene que ver con eso. Por eso es que llamamos a esta persona y a todos aquellos que viven esa participación de vida a que por favor reconsideren sus caminos y vengan al Señor, porque en el Señor hay salvación. La única cosa que podríamos agregar entre la mentira y aquello, aunque está en la lista de Apocalipsis que ni los mentirosos van a entrar, no solamente no son los homosexuales que no van a entrar, los mentirosos tampoco van. Exacto. O sea, algo tan Porque sencillo. es que el ser humano nace con un problema que se llama pecado, necesita redención. ¿Tú sabes qué es peligroso? Que la Biblia hace una referencia muy marcada. El que peca contra su propio cuerpo. Ajá. Hay un peligro. Sí, el que daña el cuerpo, que es para el Espíritu de Dios, dice que Dios lo destruirá a él. Eso es. Entonces, miren, señores, nosotros tenemos que tener claro, y qué bueno que tú tocaste eso, porque aquí venimos, ¿verdad?, a hablar la verdad, pero con el amor de Dios, porque no está bien que cristianos, a la hora de querer orientar a esta persona, la maltraten verbalmente a esta persona. O sea, a este que se hace llamar transexual cristiana, es incorrecto que le pongan, que se usen palabras ofensivas, porque ese no es la conducta cristiana. Nosotros somos llamados a defender la fe, pero reflejando el carácter de Cristo. Amén. Y Cristo estuvo en este mundo lleno de gracia y de verdad, mostrando amor para las personas, pero diciéndole las cosas como son. Y a eso hemos sido llamados. Entonces, hay un texto que no quiero dejar pasar porque tiene una verdad muy importante en el contexto de lo que estamos hablando. Aunque tiene que ver con otro tema, pero el principio que está aquí es muy interesante. Mira, Job 42:7. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita, estoy enojado contigo, Dios le dijo eso, y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque no se puede cambiar lo que Dios dice. O sea, el reclamo que Dios le hace a los amigos de Job es que hablaron de Dios lo que a ellos le pareció en su mente y no lo que Dios ha revelado de él. Entonces, por eso es que nosotros podemos decir abiertamente que una persona con esta característica que hemos estado hablando no está sirviendo a Dios, porque Dios mismo muestra que eso es una conducta pecaminosa. No está sirviendo al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en personas que son regeneradas, y la evidencia de que una persona ha sido regenerada es que su vida cambia. ¿Qué le dijo al Señor a sus discípulos? Le dijo, por sus frutos lo conoceréis. Le estaba hablando en el contexto de los falsos profetas, pero eso es aplicable a
todo tipo de persona que se hace llamar cristiana. O sea, el principio es ese y eso está permeado en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. O sea, si uno es cristiano, uno tiene que mostrar evidencias de cristiano. Y las evidencias de cristianos no se muestran conforme a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo entiendo, lo que yo me imagino, lo que yo sueño, lo que yo desearía. No. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es conforme a la palabra de Dios. Por eso es, y te voy a decir una cosa, le están haciendo daño a este joven. Aupar eso, promoverlo, porque muchos de esos medios no le importa la vida de ese joven. Para nada. Lo que le importa es el rating, el view y el dinero, la monetización que dejan las redes sociales. Nosotros, hablando así como le estamos hablando a ese señor llamado, que se autollama Emperatriz, estamos demostrando más amor que todos esos medios que lo llevan para querer aplaudir y querer promover. Todo pecado hace infeliz al hombre. Él necesita al Señor. Hay una sed espiritual que yo estoy seguro que él la tiene. Que la única forma que le va a ser saciada es cuando de verdad conozca a Cristo, se entregue a Él. Y estoy seguro de que si te entregas al Señor de corazón, tu vida será cambiada. Tú decías algo y nosotros hemos insistido en eso. Señores, hemos hablado, cuando hablamos del tema de las feministas, de las diferentes agendas progres que hay en la actualidad, le hemos dicho a esas personas, no se confundan. A los promotores de estas cosas, ustedes no les importan nada. No importan. Si ustedes creen, feministas, que ustedes les importan a esos grupitos que desde la sombra ordenan todo esto, usted se equivocó. A ellos usted no le importa. Transexual, homosexual, ustedes no son más importantes para ellos que lograr sus cometidos. Son instituciones que han estado operando desde la sombra desde hace mucho tiempo con agendas programadas, Julián. Claro que sí. Para meter todo esto y permear la sociedad con antivalores. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ustedes tienen una responsabilidad. Sus preferencias, esos grupos las están usando como canales para dominarlos. Ustedes piensan que ellos le están ofreciendo libertad para que ustedes lo puedan hacer. Y es cierto, a través de las leyes les están dando ese background. Pero lo que están haciendo es metiéndole más peso y más condenación a ustedes. Porque peor aún será delante del Señor cuando tengan que dar cuenta y no se hayan arrepentido. Así es. Por esa razón es que no crea ese cuento que ustedes son importantes para ellos. No, importantes los que ellos quieren conseguir a través de ustedes. Sí. Joven, usted lo que necesita, a ese joven lo que necesita es a Cristo. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.